noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos 3 temas que son noticia. Los desarrollamos, los analizamos y primero los presentamos en titulares. En Noticia Colombia, el Congreso aprobó la ley anticorrupción que incluye un artículo que castiga a la prensa por denunciar actos de corrupción de funcionarios públicos. Pese a las fuertes críticas dentro y fuera del país, los partidos aliados al gobierno la aprobaron a medianoche y sin discusión. Les contamos y lo analizamos. Lo que ya se considera es una ley mordaza. En Noticia El Salvador, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Dice Estados Unidos que por negociaciones secretas con cabecillas encarcelados de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. ¿Qué hay detrás de esta acción norteamericana? Vamos a explorarlo. En Noticia Haití, hasta en un 115% subirán los precios del combustible a partir del próximo viernes. El anuncio hecho por el primer ministro Ariel Henry genera incertidumbre y preocupación en una nación que persiste en una profunda crisis económica y social. Lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la Cámara de Representantes aprobó, después de haber también pasado por el Senado y en segundo debate, un artículo de la ley anticorrupción que se reforma desde hace una que ya tenía 10 años y crea uno de los artículos que más polémica ha generado y preocupación también. Se trata ya de una ley mordaza porque censura a medios de comunicación y periodistas que hagan denuncias directamente relacionadas con actos de corrupción a funcionarios públicos. Vamos a entrar de inmediato con este hecho aquí en Noticia. Para ello nos acompaña Federico García Naranjo, periodista, analista político, nos acompaña desde Bogotá. Federico, muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, gracias por la invitación. Muchas gracias. Dice este artículo: el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir a funcionarios constitucionales y legales de algún funcionario público, funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de 60 días a 120 meses. Así de amplio es el artículo. Quiero preguntarte, primero, tu visión acerca de él como una persona que ejerce el periodismo diario y que también cuando te encuentras con las denuncias, pues las expresas y se las cuentas al público. Sí, pues Tatiana, ese texto que tú acabas de leer es el texto original presentado en la ponencia del proyecto del gobierno, que incluía penas de cárcel y multas a quienes denunciaran falsamente a funcionarios o exfuncionarios públicos por hechos de corrupción. Debido al debate que se abrió en Colombia, porque claramente este artículo pues, es un artículo de censura, en un momento además de gran desprestigio de la clase política en Colombia, del gobierno y del Congreso de la República, pues deja todavía un peor sabor de boca, en el sentido de que se le echa la culpa de ese desprestigio a los medios de comunicación que han reproducido casos de corrupción y que han señalado escándalos muy conocidos en los últimos meses y se intenta, digamos, quitarle responsabilidad al propio Congreso de la República. Después de este debate, este artículo se moderó en sus alcances y el que fue aprobado esta semana, como bien lo decías, a medianoche, de una manera subrepticia, solamente establece la pérdida de la personería jurídica, es decir, de la existencia legal de los medios de comunicación que sirvan de altavoz a estas versiones aparentemente mentirosas. Claramente, a pesar de que se ha disminuido el alcance del castigo, por llamarlo de alguna manera, pues sigue siendo algo muy preocupante porque se dirige contra medios de comunicación que, como decíamos, han revelado casos gravísimos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos en el país en los últimos meses y en los últimos años, y lo que claramente aquí se establece pues, es una medida de censura que es intolerable, que la propia Constitución política la prohíbe
y que seguramente cuando llegue este proyecto, que todavía tiene que ser conciliado con el Senado, porque los textos aprobados por Cámara y Senado son en algunos aspectos diferentes, entonces debe haber una conciliación. Es probable que en la propia conciliación este texto desaparezca por cuenta de la presión de la opinión pública, pero si no es así, queda el último recurso de la Corte Constitucional, que fallaría, por supuesto, en contra y declararía la inexequibilidad de este artículo por ser evidentemente anticonstitucional. Ojalá, Federico, que por lo menos la Corte Constitucional de nuevo entienda, no solamente desde la perspectiva constitucional, sino la gravedad que esto significa. Es lógico que ya desde distintos sectores, tanto dentro y fuera de Colombia, estén diciendo que se trata de una ley mordaza, cuando en Colombia cada día hay razones para titular por actos de corrupción. En estos días, por ejemplo, veíamos el gran escándalo del fiasco que ha sido Hidroituango, con miles de millones de dólares que tendrá que pagar el pueblo colombiano. Así es, los casos de corrupción en Colombia no son esporádicos ni son, digámoslo, cosas extrañas o raras o insólitas, por el contrario. Podemos decir que la corrupción es una característica sistémica del régimen político colombiano, está presente en prácticamente todas las prácticas políticas y obedece no a ausencia de leyes o ausencia de controles, como pueden ser, por ejemplo, la propia ley anticorrupción o la consulta anticorrupción que se celebró hace 4 años, sino que obedece fundamentalmente a una manera establecida de hacer las cosas que tienen que ver con la cultura política nuestra de los colombianos y colombianas, y también con la manera como se han establecido las reglas del juego por parte de los sectores de poder que benefician claramente prácticas corruptas a todo nivel. En ese sentido, el papel que han cumplido los medios de comunicación y sobre todo los medios independientes ha sido muy importante en los últimos años, porque buena parte de los avances en verdad sobre casos, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos han provenido por parte de investigaciones periodísticas. Por ejemplo, el fenómeno de la parapolítica, que reveló la profunda vinculación de la clase política colombiana con el paramilitarismo, comenzó a conocerse gracias a revelaciones periodísticas. Lo mismo como el propio caso de Hidroituango que tú acabas de mencionar, que por cuenta de las investigaciones acaba de afectar gravemente a un candidato presidencial, acusándole de estar implicado en este detrimento patrimonial, pero así encontramos casos como el de la refinería de Cartagena, en donde se perdieron varios billones de pesos. Más recientemente el caso de la red de internet que se quería establecer en todo el país, en las escuelas y colegios rurales del país, y que no se pudo llevar a cabo porque básicamente se perdieron alrededor de 70.000 millones de pesos. Entonces los casos de corrupción en Colombia son muy frecuentes, se dan a todo nivel, y es importantísimo que los medios de comunicación puedan tener la posibilidad de denunciarlo. Además, en Colombia ya existen los delitos de injuria y calumnia reconocidos en el Código Penal, con unos procedimientos suficientes que garantizan efectivamente que las personas que sean acusadas falsamente puedan defenderse. Pero este adefesio, hay que llamarlo con todas las letras, que se ha aprobado en la Cámara de Representantes, pues busca, digámoslo así, apretar un poco más las tuercas frente al periodismo independiente y acallar las voces que son tan importantes en Colombia para esclarecer la verdad y señalar la realidad de lo que sucede con casos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Y esto además, Federico, hay que verlo en clave electoral, pero antes de pasar a ese punto, permíteme preguntarte sobre aquellos congresistas. Uno, el señor Acuña, que es además el que es el autor de ese artículo, y luego quienes se le han sumado para la conciliación, que son del partido Cambio Radical, el partido aliado al gobierno que en otras oportunidades o en todas las oportunidades lo ha acompañado cuando el presidente Duque los ha llamado. Uno se pregunta, ¿a cambio de qué? Por supuesto, además el partido Cambio Radical, que irónicamente pues defiende es el establecimiento de la clase empresarial, debería cambiarse el nombre, pues es uno de los partidos más acusados y que tiene más representantes y más oficiales en la cárcel y destituidos por casos de corrupción. Son muchísimos los casos alrededor del país que involucran a miembros del partido Cambio Radical, y entonces pues es posible que el debate que se lleve a cabo pues esté influido, digamos, por unos intereses que pretendan aprobar este artículo. Ahora, el debate público y el escándalo en la opinión pública ha sido tan grande y ha habido tantas voces autorizadas que se han manifestado en contra de este artículo y de la pertinencia de aprobar estas sanciones,
que es posible que estos políticos, así como son capaces de hacer actos de corrupción y de aliarse, por ejemplo, con paramilitares y este tipo de conductas, pues también son pragmáticos y podrán medir en determinado momento si el costo político de aprobar este adefesio sea demasiado alto y prefieran más bien posar de demócratas y de respetuosos ante la libertad de expresión e incluso obtener un beneficio a partir digamos, de poner fin a esta iniciativa. Habrá que esperar qué sucede, pero en cualquier caso, pues claro, esto también tiene que leerse en clave preelectoral. Recordemos que en marzo se celebran las elecciones al Congreso de la República y en mayo y en junio las 2 vueltas electorales para la presidencia. Es decir, y además por primera vez en la historia de Colombia es posible que una fuerza progresista y de centroizquierda, como es el pacto histórico, pues pueda alcanzar la presidencia e incluso pueda alcanzar una bancada, tal vez si no mayoritaria, sí muy importante en las cámaras legislativas, lo que implicaría, por supuesto, un remesón en la política colombiana y el establecimiento se está preparando para evitarlo. De allí que en esta clave preelectoral es importante también evaluar si todos estos actos de corrupción, por primera vez en la historia, porque lamentablemente no es nuevo, no fue nuevo en los 2 periodos del expresidente Uribe, no fue nuevo en el periodo del presidente Santos, evidentemente no es nuevo, está además el túnel de la línea, el puente de Chirajara, que una vez pasó muy poco tiempo desde que se inauguró y luego se cayó por completo, para recordar solamente algunos puntos. Esto es tan habitual en Colombia y entonces uno se pregunta si esta es la primera vez que el uribismo está sintiendo el golpe real de la condena de la opinión pública con todos estos casos de corrupción que se develan por medios de comunicación, como bien decía, la mayoría independientes, y esto entonces lo miran de manera estratégica de cara a las presidenciales del próximo mayo. Sí, sin duda uno de los principales puntos débiles del uribismo es el hecho de que está en el poder con uno de los peores, si no el peor gobierno de la historia de Colombia, lo cual ha hecho que haya perdido muchísima influencia y muchísimo poder, no solo como partido, sino la figura de Álvaro Uribe, como pues sigue siendo una persona muy influyente en Colombia, pero cada vez con menos influencia y cada vez con una mayor imagen negativa. Ahora, el problema de la corrupción en Colombia no es un problema exclusivo del uribismo, es un problema del establecimiento y del sistema político colombiano. Aquí, desde la indemnización que recibió Colombia en los años 20 por 25 millones de dólares a cambio de la pérdida de Panamá a manos de Estados Unidos, pues desde entonces se hablaba de la feria de los millones, porque estos dineros pues fueron a enriquecer los bolsillos de muchas familias de notables en este país. Es decir, es un fenómeno endémico, un fenómeno que ha estado siempre en el actuar político en Colombia y que ahora se ha exacerbado muchísimo más, no solamente porque este grupo, digamos, de ultraderecha representado en el uribismo y en el centro democrático, pues han llegado, digámoslo así, a imponer un modelo de acumulación y de expolio de las clases trabajadoras muy intenso, sino además porque se saben ya perdedores y sienten pasos de minimal grande y ven posible la pérdida del poder el año entrante, entonces están tratando de garantizar la mayor cantidad de negocios posibles para poder retirarse al menos con unas fortunas consolidadas. En cualquier caso, lo que se avecina el año entrante, si hay un cambio de gobierno, por supuesto, también tiene que pasar por el tema de la corrupción y de la cultura política de los colombianos, que por más que se hagan leyes anticorrupción o que se fortalezcan los mecanismos y las instituciones de fiscalización y de control, pues sin que haya, digamos, una cultura política moderna, respetuosa de lo público, que garantice que los recursos se inviertan de una manera eficiente y que los funcionarios cumplan con su trabajo de una manera correcta, pues va a ser muy difícil. Entonces seguramente la presencia de los medios de comunicación que estén revelando casos de corrupción y que estén señalando las cosas que haya que corregir, pues va a ser muy importante también para ese propósito. Por último, Federico, te pido que hagamos un ejercicio de los candidatos que ya por lo menos se sabe que serán en este momento precandidatos a la presidencia del país, incluido el que ya se sabe que fungirá hasta este momento como el candidato del uribismo. ¿Tienen o no vínculos y están señalados, investigados por casos de corrupción? Por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga. Así es, Óscar Iván Zuluaga, que acaba de ser elegido como candidato presidencial del Centro Democrático, pues tiene una larga historia de relaciones con Odebrecht
la constructora que corrompió a muchos políticos en todo el continente. Se sabe que estuvo en reuniones con ellos, que Odebrecht incluso patrocinó parte de su campaña política pagando sobre todo servicios de publicidad y de imagen. El propio presidente Duque estuvo en esas reuniones, aunque esas investigaciones no han avanzado, pero también el señor Sergio Fajardo, de la coalición de centro o centro-derecha, pues recientemente ha sido llamado por la Fiscalía acusado en detrimento patrimonial cuando fue gobernador de Antioquia, el departamento en donde tiene lugar la hidroeléctrica de Hidroituango, que ha sido no solamente un desastre desde el punto de vista de la ingeniería, sino también desde el punto de vista financiero. Asimismo, hay señalamientos, digamos, no necesariamente judiciales, pero sí hay señalamientos periodísticos y sospechas sobre varios de los candidatos y precandidatos que se están en este momento presentando. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, quien fue una de las precandidatas del Centro Democrático y perdió la consulta con Oscar Iván Zuluaga, pues tiene abiertos varios procesos, por ejemplo, por filtración de información cuando era funcionaria de la Fiscalía, también por delitos electorales, por cuenta de unos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que fueron condenados por compra de votos en su favor sin que a ella se le hubiera tocado, y casos similares. Entonces, claramente, el hecho de que la clase política colombiana sea tan corrupta, pues es fácil evidenciarlo cuando se revisan las trayectorias de los candidatos presidenciales, porque muchos de ellos y muchas tienen señalamientos, algunos más graves, otros que no han sido profundizados del todo por las autoridades, pero en este caso, por ejemplo, también es llamativo cómo candidatos de la izquierda del pacto histórico, como Gustavo Petro, han sido sometidos a toda suerte de escrutinio, de vigilancia, de análisis, de fiscalización y de investigación de sus finanzas personales, y no se les ha podido demostrar ni un solo caso de corrupción ni de malversación de fondos. Entonces, en este momento, ese tipo de cosas son muy importantes para los colombianos, que ven que la posibilidad de que la izquierda gobierne por primera vez en Colombia también pasa por superar la cultura de la corrupción. Qué necesario, pero es una transformación a largo plazo. Muchísimas gracias, Federico. Muy interesante este análisis. Y en todo esto se enmarca ese articulito que se le conoce en Colombia, ese articulito como si fuera poca cosa, y es sin duda una ley mordaza. Muchas gracias, muy buenas noches. Tatiana, un placer como siempre. Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele por negociaciones secretas con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. ¿Qué hay detrás de esta acción del gobierno norteamericano? Vamos a explorarlo al volver en Es Noticia. Atención, atención a todos los pasajeros. Las operaciones y el funcionamiento de los vuelos en el aeropuerto son normales. ¿Ha logrado comprar su boleto de manera normal? Sí, normal, el trámite normal. La normalidad en este aeropuerto está garantizado y los usuarios pueden acudir a nuestras oficinas en caso de que vean que sus derechos sean vulnerados al libre tránsito. Estamos saliendo adelante. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
noticia, El Salvador, 2 funcionarios del gabinete de la administración de Nayib Bukele han sido sancionados por actos de corrupción por el gobierno de Estados Unidos. Se trata del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha sancionado al director del sistema carcelario de El Salvador, Osiris Luna, y al director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. El informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC de Estados Unidos, han hablado de que estas personas han facilitado negociaciones encubiertas, secretas, que mantuvieron con el gobierno y líderes de la organización criminal Mara Salvatrucha, MS-13, y también otras. En la lista también se encuentran en estos acusados la madre de Luna Mesa, Alma Yanira Mesa, figura cercana al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Las sanciones invocan la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, aprobada en Estados Unidos en 2012. El presidente de El Salvador respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro contra estos funcionarios. Asegura que tras la salida de la diplomática James Manis, que era la encargada de negocios de Estados Unidos en esta nación, Brenda Orañas, a quien le manifestó seguir interesado en reparar la relación, pero que la independencia que su país no está en venta. Vamos a revisarlo con mayor claridad a ver si logramos entender esto, porque Nayib Bukele ha emitido varios tuits, uno detrás de otro, que dicen lo siguiente. El presidente Bukele afirmó que Estados Unidos retiró a la encargada de negocios y ex embajadora James Manning por negarse a acceder a varias demandas en la reunión que sostuvieron el pasado 16 de septiembre. Luego dice, Manning le pidió liberar al exalcalde capitalino Ernesto Mushdon, no reelegir a Rodolfo Delgado como fiscal general, frenar el arresto de acusados de cobrar sobresueldos y no tocar al expresidente Alfredo Cristiani y al exfiscal Douglas Meléndez. En tanto, Bukele sigue informando a través de Twitter su postura. La representante de Washington le solicitó a la canciller Alexandra Hill detener la aprobación de la ley de agentes extranjeros, so pena de perder toda la ayuda internacional. Por último, dice que respondió a Manes que carecía de facultad para liberar a Mushdon, que Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora y que no tenía nada personal contra Cristiani o Meléndez, aunque tampoco los protegía. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Santiago Flores, miembro de Relaciones Internacionales del FMLN, nos acompaña de San Salvador. Santiago, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ti y a toda la población audiencia. Muchísimas gracias. Vemos la información que sale desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y luego los tweets, pero parecen bastante confusos, del presidente Nayib Bukele. Él habla de asuntos internos, habla de relaciones con Estados Unidos, primero nombra a una funcionaria que ya no está, que regresó a Estados Unidos, luego nombra a otra. De fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, en realidad lo que de El Salvador, después de los gobiernos anteriores a este, no ha tenido una política exterior. Y eso ha ido de mal en peor con la relación con Estados Unidos desde que llega el presidente Biden y queda fuera el presidente con el cual él pretendía tener una relación más estrecha. Entonces hay una situación de desconocimiento de ambos en cuanto a una política exterior y a la posición del gobierno salvadoreño con relación a las relaciones internacionales como tal. Yo creo que ese es el primer elemento y de ahí han venido las discusiones, en lo que tú decías en la entrevista, el tema de Manes ya se plantea una agenda, pero en realidad ha sido incomprensión de ambos gobiernos de una política clara de qué es lo que persigue una política. Hasta hoy, esta semana también, han suspendido todo el tema de incluir a El Salvador en la política del Fomilenio y todo lo que tenía en los programas que estaba desarrollando. Eso significa, y la otra noticia que sale es que el gobierno de Estados Unidos prefiere tener una relación con Xiomara con Xiomara y no precisamente con Bukele. Entonces se le cayó la máscara para nosotros a Bukele de presentarse ante la población como respaldando la relación de Estados Unidos y El Salvador. Pero aquí hay... Hola.
Lo estoy escuchando, Santiago. Sí, pero aquí hay una situación de confusión de mucha gente que ve esos actos de Bukele hacia la política estadounidense como un acto de rebeldía antiimperialista. Y Bukele no tiene nada de antiimperialista, porque lo que él tiene es una situación de posición de derecha con la política norteamericana, garantizando sus intereses de capital y garantizando precisamente la estabilidad de él para violar la Constitución y seguir más adelante con su gobierno. Ese es precisamente en el fondo lo que él pretende y venderse ante la comunidad internacional y ante el pueblo salvadoreño, que ha tenido una política clara antiimperialista, como el defensor de los derechos de los salvadoreños en el sentido de garantizar la patria y garantizar las libertades que nos convienen a nosotros, decidir nuestra soberanía. Precisamente eso es, y dentro de eso mucha de la población se va en la situación. Incluso gente de izquierda ha estado planteando de que Bukele es antiimperialista, y eso es falso. Él persigue una política clara de garantizar sus intereses y garantizar el planteamiento de los sectores más derechistas de la población. Y protegiendo los intereses empresariales de Estados Unidos en su nación. En todo caso, no deja de extrañar que el gobierno de Estados Unidos tome una serie de acciones, y en este caso esta. Como siempre, no es una novedad que esté amparado en los asuntos de derechos humanos, porque Estados Unidos siempre lo dice, tratando de considerarse el gran protector de los derechos humanos del mundo, cuando sabemos que eso le queda bastante grande, pero esa es la realidad. Y el otro asunto que además también se pone de presente, y además en grandes titulares, es por la negociación secreta con los representantes, con los cabecillas de estas dos pandillas, que se encuentran además estas personas en las cárceles. Yo quiero preguntarte si al fin de cuentas se supo cuánto había realmente de esa negociación. Había una parte que era real, pero había otra gran parte de la que no se sabía, para tratar de entender por qué Estados Unidos toma ese punto para ir a las sanciones. Mira, está el tema de las pandillas y está el tema de la corrupción, que son graves los dos temas, los cuales les imputan al partido en el gobierno y a Bukele precisamente. Y lo que hay de esa información es público, porque el anterior fiscal al que derrocaron, o sea, lo votaron el 1 de mayo, juntamente con la Sala de lo Constitucional, que lo suspendieron y nombraron a otros funcionarios que no tenían nada que ver del proceso democrático que se hacía para la elección de esos cargos. Y lo que hicieron fue ponerlo y destruir. Lo que plantean es destruir muchas de las evidencias de las reuniones que se sostenían, de todo lo que había precisamente establecido por el anterior fiscal. Fue precisamente en una publicación de un periódico digital que se llama El Faro, planteaban que eso le llamaban en la fiscalía anterior la Operación Catedral. O sea, ahí está sistematizado cada uno de los procesos, y lo han dado a conocer por internet y todos los mecanismos donde se ven los procesos, y no con las dos pandillas principales, sino con las tres, a cambio de garantizar la estabilidad de las pandillas. Y si tú lo ves ya en el país, en los días de las elecciones, ellos no permitían que nadie entrara a la zona, solamente garantizando de ellos la orientación para que la población votara, o le quitaba el DUI, el documento con el cual se vota, para que la población no fuera efectivo. O sea, las pandillas se pusieron a favor de él para garantizar que cumpliera la agenda que se había planteado. Y hay evidencias de videos donde entran los funcionarios del gobierno a los centros penales, donde es el responsable Osiris Luna, y tienen mecanismos de comunicación y de reuniones permanentes en ellos. Por lo tanto, las evidencias que hay son claras. Lo que yo no comparto en esto
les quiero decir, es la injerencia de un país externo en los asuntos internos de otro país, en el caso nuestro. Eso no lo comparto, pero que las cosas han sido evidentes y es precisamente porque la llegada de Bukele ha destruido todo el sistema democrático, el sistema judicial, la parte de la funcionabilidad de la Asamblea Legislativa y el mecanismo del orden de Estado que se pueda garantizar para poder desarrollar un Estado que permita el respeto a los derechos humanos. Creemos que, y a lo que se ha dado es a perseguir a opositores, en el caso nuestro del FMLN, hay varios compañeros y compañeras que son presos políticos, otros están en otros países, precisamente porque sin causa justificada ha comenzado la persecución y ha golpeado a la familia salvadoreña. En ese sentido, nosotros no compartimos que otro agente extranjero quiera aplicar las medidas en lo nacional, porque eso es injerencia y eso no es permitido, pero tampoco le damos el aval a un gobierno que ha hecho corrupción y ha manejado las pandillas para golpear el sistema democrático en el país. Eso no es ser antiimperialista. Santiago, ser antiimperialista es construir cultura. Santiago, quédese con nosotros. Vamos ahora con nuestro corresponsal a San Salvador, Roberto Hugo Presa, para conocer reacciones. Ya teníamos en pantalla hace minutos, antes de comenzar esta conversación con usted, Santiago, los tweets del presidente Nayib Bukele. ¿Qué otras reacciones hay, Roberto? Muy buenas noches. Buenas noches, compañera, gusto de saludarte. En efecto, tras las reacciones del presidente de la República, que tras la publicación de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador, estaba publicando que dos altos funcionarios del gobierno salvadoreño, como son el director del sistema penitenciario de El Salvador, Osiris Luna, así como también el director de tejido social de la presidencia, Carlos Marroquín, y la madre del director de centros penales, que los involucraba en una lista negra. El presidente prácticamente su forma de comunicarse es a través de Twitter, lo hizo, y en un primer Twitter, él prácticamente de forma sarcástica decía que quienes habían estado negociando eran los gobiernos anteriores, que había fotografías, videos en los cuales se veía exfuncionarios negociando con pandillas, con sendos fajos de dinero. También decía que en gobiernos anteriores era cuando se había permitido el ingreso de prostitutas y de drogas, así como también de teléfonos a los internos de las pandillas en las cárceles de este país. Ahora, el gobernante hizo público hoy dos cosas. Primero, dijo que antes de que Jen Mains, que era la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos aquí en San Salvador, y quien prácticamente había sido enviada por el gobierno de Estados Unidos para poder limar algunas asperezas en la relación diplomática de los dos países, dijo que antes de irse tuvo una reunión con ella y que le pidió Estados Unidos, o sea, la encargada de negocios, Jen Mains, le pidió al presidente que liberara al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que justamente está siendo procesado por presuntamente haber pactado con las pandillas. La no reelección del actual fiscal general Rodolfo Delgado, que muchos dicen que es un fiscal impuesto, el compromiso de no tocar a dos personas. Alfredo Cristiani es un prominente empresario, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha, así como también Douglas Meléndez, que fue un fiscal que estuvo hace 2 periodos. Le pidió también, según el presidente Bukele, detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos, que es un tema que se está investigando. Dice que sus respuestas fueron siguientes. 1. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Mason. Además, era evidente que él sí había entregado dinero a las pandillas y que habían 2 videos que lo comprobaban. Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. Otra respuesta que según el presidente le dio a la señora Main, es que creía que Rodolfo Delgado, el actual fiscal general, había hecho un buen trabajo hasta ahora como fiscal, por lo que no interferiría si la Asamblea Legislativa decidiera reelegirlo. 3. Que no tenía nada personal en contra del empresario Alfredo Cristiani ni contra el exfiscal Douglas Meléndez, pero que tampoco iba a protegerlos. Y 4. Que no intercedería ante la Fiscalía por ningún delincuente, aunque no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos. También, en otras palabras, dice el
presidente Bukele se queja, dice que nuestras acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del actual gobierno de Estados Unidos. Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de droga ni por la reducción de homicidio. También dice que confirma que ayer hubo una reunión con el encargado de la Embajada de Estados Unidos aquí en San Salvador. Dice, sin embargo, con la salida de Jim Mays, recibió una solicitud de reunión de Brendan O'Brien, el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, a quien le manifesté que a pesar de todo, El Salvador seguía interesado en reparar la relación, ofreciéndole toda la cooperación posible. Y agrega que la reunión fue ayer en Casa Presidencial y aunque fue privada, nuestro equipo tomó una fotografía, dice, y publica algunas fotografías del encuentro. Ofrecí colaborar en el combate al narcotráfico y la delincuencia y trabajar para reducir la migración forzada. Pero le recordé que nuestra independencia no está a la venta, concluye las publicaciones del presidente, y justamente esta noche tiene un evento en el norte del país. Muchísimas gracias, Hugo. Son más insumos para el análisis. Santiago, regreso con usted. Santiago Flores, miembro de Relaciones Internacionales del FMLN. Queda claro, por lo menos, que hay una interferencia específica del gobierno de Estados Unidos en varios asuntos del país. Lo que uno se pregunta es por qué en estos asuntos. Habla, por ejemplo, de un empresario que tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional, habla además del sistema judicial, por ejemplo, el asunto de la fiscalía, del exalcalde de la capital. ¿Qué hechos pueden hilar esas peticiones que, según el presidente de la Nación, es lo que le había pedido la anterior encargada de negocios de Estados Unidos? Mira, al presidente hay que creerle quizás un tercio. Acaba de decir que ya había encontrado a los señores que se habían accidentado, unos militares, y la familia está diciendo que no, hasta que ellos pagaron. O sea, que cada vez miente, miente y miente. Por esa razón, yo lo que creo es que el país tiene que seguir construyendo su sistema democrático. Y eso significa no hacer lo que él ha hecho, quitar y poner de facto a la Corte Suprema de Justicia, sino ver los procesos que ahí se tiene, al mismo fiscal que va a reelegir o a elegir. Eso significa estar trabajando para la nación. Yo creo que en todo país y las relaciones, los gobiernos tratan de mantener una buena relación con sus homólogos. En este caso, él ha estado tratando de golpear para vender una figura que la está perdiendo, y creo que debe de mejorarla por el bien de él, no por el bien del país, porque lo ha venido golpeando cada vez. En ese sentido, él puede decir cualquier cosa de una relación que tuvo ayer, pero las cosas que están pasando en El Salvador son más difíciles que eso. No se sigue buscando aclarar los cientos de desaparecidos que están existiendo. No se trata de garantizar que se termine la persecución política en el país. Y yo creo que por eso el salvadoreño tiene una identidad que luchar y de buscar salida. Ahora los Estados Unidos van a buscar, y por eso te decía al inicio, yo no estoy viendo a un Bukele antiimperialista, estoy viendo un Bukele buscando sus negocios con una política imperial e imponerse a El Salvador para poderse reelegir y violar la Constitución las veces que él pueda. Por tanto, creo que es una labor de cada uno de los salvadoreños seguir trabajando por transformar este país y recuperarlo, porque las décadas que se van a perder con este presidente va a ser grave. Repito, no estoy viendo a un Bukele antiimperialista, sino una gente de derecha que va a pactar con el gobierno norteamericano para salir bien él y vender cualquier Twitter y cualquier publicidad que está desarrollando. Santiago, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Haití, hasta en 115% subirán los precios del combustible a partir del próximo viernes. El anuncio hecho por el primer ministro Ariel Henry genera incertidumbre y preocupación, sobre todo preocupación, en una nación que persiste en una profunda crisis económica y social. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. Che, llamale a mami ya. ¡Mami! ¡Ya sí! ¡Te recibo! No, ¿cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. En Noticia Haití, aumentarán los precios de los combustibles hasta en 115%, diésel y querosene en un 24%, gasolina, en medio de la crisis económica, alimentaria y social que vive esta nación del Caribe. El gobierno de Haití anunció el martes el aumento de hasta el 115% de los precios del combustible en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país caribeño. Los rubros que más aumentaron corresponden al diésel y el queroseno, este último ampliamente utilizado para la cocción y alimentación en los sectores más vulnerables, mientras la gasolina se incrementó en un 24%. El ministro de Economía y Finanzas, Michel Patrick Boisbert, indicó que los nuevos precios serán efectivos a partir del viernes, por lo que el galón de gasolina pasará a costar 250 gordes, $2,5. El de gasóleo pasa a 353 gordes, $3,53. Y la parafina se venderá a 352 gordes, $3,52. La medida no fue bien recibida por sectores progresistas, quienes indicaron que la suba del combustible impactará significativamente en los 4.4 millones de personas que viven bajo inseguridad alimentaria. El primer ministro haitiano Ariel Henry ha sostenido que el Estado no puede seguir costeando los subsidios al combustible que anualmente dejan una pérdida de 30.000 millones de gordes, unos $300 millones. La justificación que esgrimen las autoridades es una ley de 1995 que establece que cuando los precios suben en el mercado internacional, Haití debe hacer los ajustes correspondientes y cuando el precio baja, el país también lo hace. En julio de 2018, el anuncio del aumento del precio de los combustibles causó varios días de manifestaciones violentas y tensiones en Haití que sacudieron las bases del poder del entonces presidente Jovenel Moïse y llevaron a la renuncia del entonces primer ministro Jacques Lafontaine. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Camille Charmer, profesor de Economía y Sociología en la Universidad Pública de Haití. Es coordinador de la Red de Movimientos Sociales, Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo. Nos acompaña desde Puerto Príncipe. Camille, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches a todo el equipo de Telesur y buenas noches a todos. Gracias, Camille, por acompañarnos. Hasta 125% subirá desde el próximo viernes el precio de los distintos combustibles. En este momento, ¿cómo se recibe esta medida en medio de la crisis tan compleja que está viviendo el país? Uno se pregunta, ¿era en este momento necesario? Sí, no, es una medida que provoca mucha indignación dentro de la población, porque como dices,
estamos en medio de una terrible crisis institucional, política y económica, caracterizada por una caída de la actividad económica, por el aumento del desempleo, un aumento de la cantidad de gente que padece hambre, y la mayoría de las familias no pueden comprar la canasta básica. Y por supuesto, la gasolina, que es un producto transversal, va a tener un impacto inmediato sobre los precios básicos de todos los productos importantes. Y en ese sentido, es una noticia que a nosotros no nos sorprende, porque sabemos que ese gobierno es un gobierno impuesto por Estados Unidos, impuesto por imperialismo, y que sigue aplicando las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que quería aumentar los precios de los combustibles desde 2018. Así que es una demostración del carácter de ese gobierno, de su obediencia total a las órdenes de las instituciones financieras internacionales y de su decisión a hacer una gestión antipopular, antinacional y a realmente empobrecer a la mayoría de las familias en el país. Y por supuesto esa medida va a agudizar la crisis, creando muchos conflictos, por ejemplo, conflictos entre los conductores de transporte público y los pasajeros, y se puede prever que es una medida que va a ser rechazada por el conjunto de la población y que va a ser una medida muy difícil de aplicar. Sí, Camil, dice el gobierno haitiano que es la manera urgente para acabar con los subsidios porque ya no tienen la capacidad de mantener este nivel de subsidios al combustible. ¿Crees que esto es cierto? No, no es realmente un subsidio, es realmente unos impuestos que no se estaban recaudando. Y de hecho, hay que ver que la gestión de la importación de esos productos es una gestión muy burda que desde varios años ha favorecido a algunos importadores, a algunas familias que se han enriquecido de manera extraordinaria, beneficiando, por ejemplo, de la caída del precio de los combustibles en el mercado internacional en el año 2020, durante la crisis de la pandemia. Y en ese momento el precio a nivel internacional es muy por debajo del precio que se pagaba en las bombas en Haití. Y nunca el Estado dijo lo que se ha hecho con esos excedentes. Así que es un argumento que no puede ser aceptado, sobre todo que sabemos que es un Estado que no hace una recaudación de impuestos y favorece el pillaje del tesoro público a favor de algunas familias de la oligarquía que no pagan impuestos, que no pagan, por ejemplo, las tarifas de importación. Se calcula, por ejemplo, que el Estado haitiano pierde más de 500 millones de dólares en la frontera con la República Dominicana, más de 400 millones en las aduanas, en los puertos de Puerto Príncipe, y es un gobierno también que no permite que las empresas públicas puedan realmente alimentar los fondos estatales, porque muchos de esos fondos están desviados a favor de intereses particulares, de intereses privados. En ese sentido, es un manejo de las finanzas públicas totalmente antidemocráticas y que realmente refleja la naturaleza de ese gobierno. Como consecuencia entonces de esta medida, lo que veremos es más pobreza y más necesidades en el país. Sí, no, es una medida también que interviene después de una escasez planificada, porque se había planificado una escasez artificial de ese producto, lo que explicaba que el producto, la gasolina, el diésel, se vendía a precios exagerados para realmente que la gente pueda aceptar ahora los precios, el aumento inusual que se hizo de los precios de la gasolina, como dices, a 105, 120%. Y en ese sentido hay que subrayar que es una población que está bajo choque, ¿no?
y que está bajo un gobierno impuesto por la OEA, impuesto por Almagro, por el gobierno de Estados Unidos, por los representantes de las Naciones Unidas, y un gobierno que no tiene ninguna legitimidad, ninguna legalidad, y que está aplicando la misma agenda de Jovenel Moïse y la misma agenda del imperialismo. Con un anuncio de elecciones para el próximo año, para el 2022, ¿crees que habrá un escenario para ese proceso electoral, Camil? No, probablemente vamos a avanzar hacia más crisis, más enfrentamientos, más escasez, más desesperanza a nivel de la población, y por supuesto esto va a obstaculizar todo el proceso de entrar en una transición política que permitiría resolver la crisis política institucional actual y avanzar hacia un periodo de transición para reorganizar, por ejemplo, el aparato electoral. Y es muy evidente que no se pueden organizar elecciones en esas condiciones, no solamente en condiciones donde el gobierno no tiene ninguna confianza de la población, no tiene legitimidad, y también el fenómeno de las pandillas armadas que han crecido mucho durante esos últimos meses y que organizan secuestros, organizan masacres, y que por supuesto son pandillas que están controladas por fuerzas políticas de la extrema derecha, que utilizan a esas pandillas para bloquear el proceso de la movilización popular. Es un escenario muy grave que nos estás contando, y lamentablemente, como veíamos en la parte baja de nuestras pantallas, es una crisis perpetua en Haití, en nuestro querido Haití. Camil, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.